tardes, bienvenidos al programa de nuevo, aquí donde repasamos lo que ocurre en la última hora, lo que ocurre también en los mercados, en la economía. Jornada hoy en negativo para los índices europeos, caídas de unas décimas para índices como el DAX alemán, que cae ahora mismo un 0,2%, el Eurostoxx lo hace un 0,12% y tenemos también, bueno, por otra parte, subidas en el IBEX 35 del 0,68%. Jornada donde, por cierto, vuelve la actividad a Wall Street. Volvemos a tener el mercado americano abierto en el día de hoy, después de que ayer cerrara, ya lo saben, por ese Día de los Presidentes. Y hoy tenemos que centrar también la atención en el tema de Grifols, de nuevo, porque otra vez tenemos que hablar de esto. ¿Recuerdan que hace unas semanas una firma de investigación bursátil puso a Grifols en la diana, dispuesta a tumbarla, por lo que, bueno, en ese momento se pensaban que eran prácticas dudosas? Bueno, pues ahora esa firma de investigación ha vuelto a la carga. Se trata de Gotham City Research. Hace unas semanas ya saben que emitía un informe demoledor respecto a Grifols que le hacía desplomarse casi un 50% hasta sus mínimos. Bueno, el fondo acusaba a la compañía española de manipular las cuentas, de reducir básicamente artificialmente ese apalancamiento, y decía que sus acciones valían cero. Bueno, también les diré, para valer cero, esas acciones deshicieron esa posición corta pocos días después de sacar a la luz ese informe, y que, por cierto, Grifols, después de eso, se desplomara otro 50%, porque deshacen esa posición corta si pensaban que Grifols estaba tan mal y que valía cero. Bueno, no contento con eso, Gotham City Research vuelve a la carga ahora mismo contra Grifols y le ha lanzado otros 7 dardos en un nuevo informe respecto a la compañía española. En un comunicado, Gotham City Research señala que el 19 de enero Grifols respondió a una serie de incógnitas, pero que no había disipado esas dudas realmente que pesan sobre otras de esos temas que había tratado Gotham City Research en ese informe, destacando, por ejemplo, los cambios en su dirección y consejo de administración, que ponen de manifiesto que al menos algunas de sus preocupaciones son válidas, por lo que lanzan una nueva batería de preguntas sobre la relación que tiene con Scranton Enterprises, ese supuesto, ya lo saben, family office de la familia Grifols, con el que, según Gotham, había una relación extraña por parte de la compañía cotizada en el IBEX 35, por parte de Grifols. Bueno, la empresa, en esa conferencia con analistas, bueno, que por cierto dio, en la que, bueno, pues casi que fue peor incluso el remedio que la enfermedad. Ya saben que después de salir a explicar algunas cosas, finalmente la compañía acabó cayendo más en bolsa, a pesar de que lo que se esperaba era que diera más información y más confianza. Bueno, pues ahí, en esa conferencia con analistas, escuchamos al CEO de Grifols y vimos cómo intentaba desvincular a Scranton Enterprises con Grifols, con la compañía cotizada en el IBEX 35. Vamos a recordar esas palabras. Scranton has proved to be a long-term shareholder of Grifols, having provided support for the company's international expansion on several occasions. Scranton is not a Grifols family office. Indeed, Scranton comprises 22 investors, of which only 3 are members of the Grifols family, holding less than 20% of Scranton. I also want to point out that all interactions with Scranton have been made on arm's length. Moreover, the links between Scranton and Grifols relate only to 2 specific collaborations: rentals of the Grifols headquarters, which has been in place since 2012 as a consequence of the Talecris acquisition, and HEMA and BPC since 2018. There are no other links. Bueno, y Gotham City en el día de hoy ha insistido en algunos argumentos que ya estaban sugiriendo hace casi 2 meses, en esa primera vez, en ese primer informe en el que expusieron a Grifols, e insisten otra vez en que tanto la compañía cotizada en el IBEX como Scranton Enterprises consolidan completamente 2 compañías, Gaema y BPC Plasma, en esos resultados financieros. Esto es algo, como digo, que ya expusieron en su momento en el primer informe de Gotham City Research. Ahora vuelven a decir que siguen pensando lo mismo, que ambas compañías están interiorizando en esos resultados financieros a las mismas 2 empresas, y por eso le están pidiendo ahora desde Gotham City Research a Grifols, bueno, básicamente que expliquen cómo consolidar ambas compañías, cómo lo hacen, cómo consolidan ambas empresas completamente, y al mismo tiempo si informaron
ambas a sus prestamistas o a sus acreedores sobre esta situación contable, donde figuran contablemente dentro de dos compañías y por tanto, sí, bueno, son conscientes de ese tratamiento contable. Desde el fondo, desde Gotham City Research, lo que recomiendan a la CNMV ahora mismo es que investigue si los únicos vínculos entre Grifols y Scranton Enterprises son dos. Si son el alquiler de la sede de Grifols, que está vigente desde 2012 tras adquirir Tailcris, y Jaema y BPC desde 2018. Bueno, estas son algunas de las cuestiones, son muchas más, pero algunas de las que les hemos podido explicar un poquito más en detalle de lo que hoy plantea Gotham City Research en esa nueva pieza, en ese nuevo informe respecto a Grifols, que hoy ha hecho que, por cierto, en bolsa haya llegado a caer otra vez más de un 7%, aunque es verdad que después se ha recuperado un poquito. Bueno, la reacción de Grifols, por supuesto que no se ha hecho esperar, la vamos a ver ahora enseguida en pantalla, aquí la tienen. Reacción donde, como digo, bueno, aquí volvemos a ver que desmienten otra vez categóricamente, esas son las palabras que utilizan, las insinuaciones maliciosas, insisto, todavía estoy hablando textualmente, las insinuaciones maliciosas, falsas y engañosas de Gotham, que tienen como único objetivo desestabilizar a Grifols y generar dudas entre los inversores. Dicen, ya hemos abordado cada una de sus preguntas maliciosas y engañosas. Bueno, este es solo el resumen de ese comunicado que hoy ha emitido Grifols, aunque como ven es un comunicado bastante escueto, realmente tiene exclusivamente 3 párrafos, uno de ellos, bueno, 2 de ellos que tienen realmente una frase cada párrafo. Bueno, siempre la verdad es que aquí en el caso Grifols ha habido cosas raras, ha habido cuestiones que nos hacen preguntarnos qué está pasando aquí, por qué la empresa tardó en su momento tanto en salir a explicar qué es lo que ocurría, cuando salió, por qué dijo lo que dijo e hizo que finalmente la acción cayera tanto en bolsa también aquel día y todavía no se ha recuperado, recuerden, así que algo de dudas todavía queda en el mercado en torno a lo que expuso Gotham City Research en ese informe. Bueno, como les digo, siempre ha habido cosas raras y una de ellas, por ejemplo, fue el tiempo que tardó Grifols en salir a desmentir lo que había ocurrido y a explicar casi punto por punto con detalle, bueno, de lo que se le acusaba por parte de Gotham City Research. En su momento, que esto ocurrió en enero, a principios de enero, cuando ya volvía la actividad después de las vacaciones de Navidad, se lo preguntábamos a Javier Echeverry y nos decía, aquí parece que hay 5 lobitos, cosas raras están pasando en Grifols y parece que esas cosas raras no han terminado, a pesar de que ya saben que la CNMV está investigando. Lo vamos a recordar lo que nos decía Javier Echeverry. Lo que estoy diciendo es que cuando tú sabes desde ayer que sacan un informe en contra de la valoración de tu compañía, que eso te puede costar cientos de millones y desde luego miles de millones en cuanto a transacciones a nivel de capitalización bursátil. Si eres uno de los directivos, te pasas la noche sin dormir, revisando todo y dejando un informe listo a las 6 de la mañana para decir, oiga, no, mire, aquí está todo, lo tenemos perfectamente, no hay ningún problema, este informe se basa en tal y tal, y mire usted como tal y tal está perfecto. No dices simplemente, no, mire usted, está todo bien, hora y pico después, como muy bien has dicho, sin tener una contestación previa y además instando a la compañía a que conteste. Por tanto, 5 lobitos, algo hay que no suena bien. Bueno, aunque todo esto ocurrió en enero de este año, lo cierto es que hay quienes llevan ya años pensando que aquí sí que huele raro en Grifols. El caso, por ejemplo, que estamos estudiando aquí y que ya consultamos en su día fue el de Juan Gómez Bada, director de inversiones en Avantage Fund. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues aquí este inversor, Juan Gómez Bada, escribía ya en 2019, no sé si lo pueden ver, pero el artículo en cuestión es del 17 de octubre de 2019, entonces este hombre, Juan Gómez Bada, escribía un artículo de opinión en El Confidencial donde explicaba por qué ya no invertía en Grifols y decía, cuando las empresas van bien llega un momento en el que los empresarios no necesitan a los inversores financieros y muchos de ellos, los menos íntegros, tratan de darles esquinazo. Bueno, parece que está dando por hecho que fue el caso también de Grifols. Hablamos con él en su momento, en enero, cuando ocurrió todo esto y se desató un poco la locura en la acción de Grifols. Y hoy vamos a volver a hablar con él para que nos explique también su opinión sobre este nuevo informe de Gotham City Research respecto a Grifols y para que nos diga también si a raíz de la caída que hemos visto y sabiendo que Gotham City Research salió del capital donde tenía una posición corta, a pesar de haber dicho que la acción valía 0,
si vale cero y tienen una posición corta, ¿por qué no mantenerla hasta que se vaya hasta los 0 euros la acción? Bueno, pues le vamos a preguntar también a Juan Gómez Bada, eso de las 5:10 de la tarde, estará aquí con nosotros para explicar en detalle bien el caso Grifols y qué hacer a partir de ahora también con este título, con esta acción que tanto ha bajado en el IBEX 35. Bueno, más cuestiones. Nos vamos ahora hasta Alemania. Esta semana va a ser clave para la economía alemana. Mañana se espera que el gobierno vaya a revisar sus proyecciones para la economía y que esa revisión además sea a la baja. El propio gobierno, aunque de boquilla diga que la recuperación va a ser rápida y que la recuperación realmente ya está aquí, el propio gobierno no se fía de sus anteriores previsiones, básicamente. Y ahora lo que piensa, porque ya lo ha dicho Robert Habeck, ya lo ha sugerido, es que la economía va a crecer menos de lo que ellos estaban pronosticando en 2024. Y es mañana cuando van a publicar esas previsiones. Bueno, esa narrativa de la recuperación de Alemania, bueno, a la vista está que no se lo creen ni ellos, ¿no? ni los propios integrantes del gobierno. Olaf Scholz, Christian Lindner, el ministro de Finanzas, que también hablaba de ese estancamiento, del empobrecimiento que está provocando en Alemania el hecho de que esté durante tantos trimestres con un estancamiento económico y con un nulo crecimiento. Bueno, decíamos, esa narrativa de la recuperación ya está aquí, la recuperación va a ser rápida, no se la creen ni ellos y tampoco se la cree el principal organismo monetario del país, que ya saben que, bueno, tampoco toma decisiones porque las toma el Banco Central Europeo, pero igual que el Banco de España, hace sus previsiones, hace sus cálculos para ver por dónde va la economía y ahora ha hecho sus cálculos también. Y parece que el Bundesbank tampoco se cree eso de que la recuperación en Alemania ya está sucediendo. Ayer, y por eso digo que esta semana es importantísima también para la economía alemana, ayer el Bundesbank emitía su clásico informe mensual, todos los meses un informe de cómo está la economía alemana, y parece bastante crítico en ese informe el Bundesbank. De hecho, hasta el propio Banco Central de Alemania piensa, y lo dice en este informe, que el PIB podría volver a estar en negativo en este primer trimestre de 2024. Y claro, con un trimestre en negativo ya del año pasado, el cuarto trimestre de 2023 y otro más en el primero de 2024, 2 trimestres consecutivos de caída en el PIB, es decir, de contracción económica respecto al trimestre anterior, y eso significa recesión técnica, o al menos así lo significa en el concepto de recesión técnica que se suele utilizar en la jerga, que son 2 trimestres consecutivos de caída del PIB. Bueno, el gobierno, sin embargo, ha rechazado esas proyecciones más sombrías del Bundesbank y dice que simplemente lo que estamos asistiendo ahora mismo en Alemania es a una tormenta perfecta de costes muy altos en la energía, de una débil demanda china, que ya saben que es uno de los principales socios de Alemania, y una rápida inflación. Y dicen que eso pone freno temporal al crecimiento, pero que no cuestiona fundamentalmente la estrategia económica de Alemania. Bueno, estrategia que sí es cuestionada por parte de otros expertos. Por ejemplo, es el caso de Christopher Kandler desde la Universidad Carlemagne. Él nos decía que Alemania ahora mismo está basada en 3 pilares fundamentales, entre ellos, por ejemplo, la energía, la industria intensiva en energía. Ya saben que la industria es la pata fundamental de la economía alemana y por eso se le llama la locomotora europea, y además también esa relación en algunos socios muy concretos, como es el caso de China, que fabrica muchos componentes que luego van a utilizarse en la industria china. Decía Christoph Kandler que, claro, esto es un problema para la economía de China. Esta ha sido la estrategia de Scholz y, al contrario de lo que dice el gobierno, esta estrategia ahora puede llevar por el camino de la amargura a su gobierno. Alemania necesita resolver o cambiar las 3 apuestas que hizo hace varias décadas, es decir, energía barata gracias al gas ruso, el milagro económico chino para las exportaciones alemanas y la Pax America subcontratando su defensa. Y estas 3 apuestas ahora no funcionan y tendrán que reinventar totalmente su estrategia a medio largo plazo, seguramente mirando hacia, por ejemplo, Europa e invirtiendo en energías verdes y digitalizando su economía y, sobre todo, endeudándose para poder relanzar la economía. Bueno, eso hay que sumarle también lo que dice el Bundesbank de lo que están haciendo también las empresas en Alemania, que están frenando la inversión, también por culpa de esa gran subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, que parece que desde el BCE todavía no quieren ponerle fin, porque temen
que luego eso pueda volver a inflar los precios, volver a generar inflación y que luego tenga que volver a subir los tipos de interés o llevar a cabo medidas de restricción de política monetaria que puedan acabar afectando más a la economía. Así que, bueno, la cuestión es que ya está afectando a algunas economías, por supuesto, esa gran subida de tipos de interés de los bancos centrales, en este caso del Banco Central Europeo. Lo que piensa también el Bundesbank en ese informe de ayer es que otro tormento para la economía alemana va a ser el crecimiento de los salarios nominales y también las huelgas en sectores clave. Ayer, por cierto, aquí teníamos a los agricultores en España, los principales representantes, explicándonos por qué están protestando. Bueno, pues en Alemania más de lo mismo, y los transportistas también se están movilizando y también están llevando a cabo huelgas. Y ya saben que eso puede tener un efecto económico, desde luego, devastador también para una economía como la alemana. Eso sí, parece que lo único que puntualizan como algo positivo en la economía alemana desde el Bundesbank es el mercado laboral. Dicen que aunque las perspectivas ahora mismo son débiles, no espera el Bundesbank un deterioro importante en el mercado laboral que, bueno, ya saben que ha aislado a la economía hasta ahora y que Alemania no, dice esto el Bundesbank, Alemania no va a afrontar a una recesión prolongada y tampoco va a afrontar una recesión de base amplia, es decir, piensan que va a ser una recesión, bueno, pequeñita, no diría sin importancia, pero casi que es lo que se puede denotar en esas palabras. Palabras que, por cierto, también hoy ha utilizado más o menos Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, que ha hablado en el Parlamento británico también sobre esa recesión, que ya tenemos confirmada en el caso del Reino Unido, con una caída del PIB en el acumulado de los últimos 2 trimestres de aproximadamente medio punto porcentual. Bueno, pues hoy Bailey ha dicho que es una recesión pequeña, que no importa prácticamente, que lo que importa, dice, la verdadera historia está en el mercado laboral, y el mercado laboral, dice, va muy bien, pleno empleo, incluso utiliza esas palabras Andrew Bailey. Vamos a escuchar lo que decía hoy. So we've had this period of rapid disinflation. We've had, yes, restrictive monetary policy, but on all the measures we use, the economy appears to be at full employment. That is a very good story. It's very good news. We don't want unemployment rising rapidly. It has happened in the past when we've had to do these sorts of actions. So I would just say, against a lot of talk about what is we think going to be a very small recession. We think the economy is already actually showing distinct signs of an upturn. Can come back to that. So, what are we looking for on the permanent front? Well, 3 things we really look for, and they're all to do with this question about persistence. So looking through these energy effects, we look at particularly at services prices, because that has a very big domestic content of inflation. Y por último, hablamos ahora de Wall Street, la mayor industria financiera del mundo. Lo que hagan las empresas, las grandes gestoras, los grandes bancos de Wall Street, ya saben que marca el rumbo en el resto del planeta en términos financieros, por supuesto, y al final ya saben que el dinero es lo que mueve el mundo. Bueno, parece que ahora la tendencia de las grandes gestoras, de los grandes bancos en Wall Street, es hacer caso omiso a, digamos, ese logo que ven ahí, que es el logo de la Agenda 2030. Objetivos de cambio climático, entre otras cosas. Bueno, pues ahora, hablando de objetivos de cambio climático, grandes, gigantes financieros, 4 de ellos, y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de JP Morgan, de BlackRock, de State Street y PIMCO, que por cierto, entre todas suman billones de dólares, billones con B, es decir, trillón en el idioma anglosajón, billones de dólares en activos. Ahora lo que sabemos es que han o abandonado o reducido su vinculación con Climate Action 100 Plus, que es la mayor iniciativa de fondos de inversión, de grupos de inversión y de grandes empresas contra, bueno, en favor más bien, de la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático. Han abandonado o reducido ese peso o esa importancia que le dan a estos objetivos climáticos. Por ejemplo, vamos a ir con el último, que ha hecho unas declaraciones de este tipo. Ha sido State Street. En ese informe anual, que publicaron, por cierto, hace no mucho, dicen: las opiniones sobre la práctica de sostenibilidad de ESG, en particular, relacionadas con cuestiones climáticas, se han convertido en cuestiones políticas, y eso puede amplificar los riesgos de reputación que tenemos nosotros como empresa. Claro, tan político es el tema que hasta los demócratas se han pronunciado al respecto, y uno de ellos ha llegado a decir que estas empresas están cediendo ante los negacionistas del clima. Así que el tema político es, y claro, estas empresas piensan que lo que peor les puede venir
no es tanto los efectos del cambio climático, sino el corto plazo. Y el corto plazo es riesgos de reputación que puedan tener por vincularse demasiado con una de las ideas políticas que tenemos ahora mismo en el entorno político. Bueno, hablábamos de los demócratas, los republicanos también han hecho su parte. Lo que han hecho es aumentar la presión contra estos criterios climáticos en varios frentes. Por ejemplo, la última propuesta en el legislativo estatal de New Hampshire era convertir esos criterios sostenibles en materia de cambio climático en delito en algunos supuestos. Una iniciativa que, bueno, ha sido, por cierto, rechazada, pero sí que hay estados que ahora mismo están vetando a las firmas de gestión, como pueden ser JP Morgan, BlackRock, State Street, que aplican ese tipo de criterios y también, por cierto, hay presión desde el mismísimo Congreso. De hecho, los republicanos en el Congreso han llegado a pedir explicaciones a este tipo de empresas porque sugerían que estas firmas de inversión estaban violando la legislación antimonopolio de Estados Unidos al coordinarse y al celebrar acuerdos colusorios para descarbonizar los activos gestionados y reducir las emisiones netas a cero. Bueno, parece que lo que incomoda también a este ala de la política era que empresas con tanto poder pertenecieran a la misma organización, a Climate Action 100+, que es la organización que han abandonado a algunos de estos grandes gigantes financieros estadounidenses. Bueno, por indagar un poco más en lo que es Climate Action 100+, es una organización con 700 miembros, 700 inversores como miembros, 4 de ellos, los 4 que hemos mencionado, State Street, JP Morgan, BlackRock, entre otros, representan 14 billones de dólares en activos gestionados en su conjunto, es decir, el 20% de todas las gestoras que están aquí metidas en el Climate Action 100+. Ahora, ¿qué significa que estas 4 ya no formen parte de esa organización, del Climate Action 100+? Bueno, pues no implica tampoco que estas empresas vayan a renegar de la lucha contra el cambio climático, pero sí que es verdad que se pueden desmarcar perfectamente en el seguimiento de las directrices que puedan llevar a cabo desde esta organización. De hecho, por ejemplo, el año pasado Climate Action 100+ marcó unas nuevas directrices que eran mucho más estrictas para que los inversores fueran más activos a la hora de exigir reducción de emisiones. Y claro, ahora lo que están señalando este tipo de entidades es que con esa retirada lo que pretenden tener es más autonomía respecto a sus decisiones y más independencia de decisión frente a algunas empresas que están aquí metidas. Así que ya son muchas, sobre todo no es que sean muchas en cantidad, pero mucho dinero gestionado por estas empresas que se están yendo. Y ya saben que aquí el dinero es poder, como les hemos dicho antes. Así que, ojo, porque esto de la Agenda 2030, de los objetivos de cambio climático, tiene un punto político y está afectando también a las compañías que ya saben que en muchos casos, bueno, pues pueden ser en gran parte las que puedan ayudar a cambiar ciertas cosas. Bueno, pues esa parte política, esa parte de riesgo reputacional está haciendo que prime el evitar este riesgo antes que quizá evitar el riesgo conjunto, de manera conjunta, perteneciendo a este tipo de organizaciones, del cambio climático. Bueno, con esto les dejamos y nos vamos a ir a otro tema que, por cierto, sigue a la orden del día sin duda. Y es el tema de lo que está ocurriendo en la crisis del Mar Rojo. Aunque ya no hablamos tanto de ello, continúan los ataques y de hecho esta semana, estos últimos días, les hablábamos de un ataque que había tenido lugar en el Mar Rojo, donde incluso la tripulación de un buque había tenido que saltar del barco a raíz de ese ataque. Claro, los barcos, de momento las navieras, siguen mandando a circular a sus buques transportacontenedores, dando toda la vuelta a África para evitar pasar por el Mar Rojo y el Canal de Suez. ¿Cuáles son las implicaciones económicas? Porque llevamos ya 3 meses con esto. Empezó a principios de diciembre y estamos ya casi en marzo. Bueno, vamos a preguntárselo